Muy buenos días y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, buenas noches, obviamente, de este lunes 16 de mayo. Tenemos hoy día que hablar de lo que fue en conferencia de prensa esta mañana, un balance de lo que a juicio del FMLN ha sido sus acciones desarrolladas durante este primer año legislativo. Ese es el tema principal de esta noche, el balance del trabajo realizado por la fracción del FMLN en la Asamblea Legislativa y también obviamente como tiene la presidencia de la Asamblea Legislativa, de lo que ha hecho el FMLN dentro del órgano legislativo en este primer año de gobierno legislativo. Presento inmediatamente a mis invitados, a la jefa de fracción del partido FMLN, Norma Guevara. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida, Nacho. Norma. Un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias por el espacio. Gracias por estar acá. También Roger Blandino Nerio, diputado del FMLN, miembro de la Comisión Política de ese partido. Buenas noches, Roger. Buenas noches, Nacho, y igual un saludo cariñoso a toda la audiencia de este canal. Bueno, vamos a hablar de lo que fue la labor del partido en este primer año. Hablaremos también de los grandes temas que están pendientes hoy día en la Asamblea Legislativa. Antes saludamos a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Saludamos también a quienes nos ven a través de la prensagráfica.com por internet para todo el mundo. Norma, estuve viendo lo que fue la conferencia de prensa de ustedes, algunos puntos relevantes que hicieron esta mañana como el balance general de lo que el partido va a recordar algunos. Bueno, uno era el haber obtenido la presidencia de la Asamblea, otro que es el impuesto a la telefonía, ustedes lo recordaban, que ha permitido financiar la seguridad. Habla también de 9 exitosas negociaciones para préstamos, elección de magistrados y fiscal general de la República y también las reformas para la ley de partidos políticos, pero me imagino que hay mucho más. Por supuesto, Nacho. Nosotros creíamos conveniente en este tiempo recordar que el 14 de mayo del año pasado se instaló la nueva legislatura 2015-2018 y no pasar por alto, Nacho, que el país estuvo 13 días sin asamblea, a pesar de que el artículo 124 de la Constitución dice que comienza su periodo el 1 de mayo del día de su elección. Debido a que la Sala de lo Constitucional asumió atribuciones propias del tribunal y ese atraso fue importante. Había un recuento de votos no finalizado todavía, ¿no? Bueno, el recuento confirmó los resultados. Sí, correcto. Así que eso es lo fundamental, o sea, las credenciales otorgadas por el tribunal eran correctas, más allá de que si un voto más o un voto menos para un partido. Esta legislatura se ha caracterizado por tener una bancada del principal partido de oposición con capacidad de obstaculizar decisiones de segundo grado. Aún con eso hemos podido elegir que la elección de funcionarios de segundo grado requiere de mayoría calificada. Hemos podido elegir, como tú recordabas ahí, presidente de la Corte Suprema, los 5 propietarios y suplentes de la Corte, a la presidente del Tribunal de Servicio Civil, a la Procuradora General de la República, al Fiscal General de la República, y tenemos en ese plano una deuda muy importante, que es el Consejo Nacional de la Judicatura. La legislatura actual, con la cual en su inmensa mayoría nosotros hemos votado, son escasos, creo que no llegan a 10 los decretos por los que nosotros no hemos emitido nuestros votos, tiene más de 20 leyes nuevas,
que instalar un cuerpo legal completo siempre es algo importante y a veces complicado. Y una reforma de cerca de 80 o más leyes, reformas importantes, que no son las de presupuesto y ley de salarios, que las contamos por separado. Y todas estas decisiones legislativas han estado orientadas a fortalecer la seguridad del país, a contribuir a generar institucionalidad y reglas que mejoren el desempeño de la economía, a asegurar y afirmar derechos sociales y a profundizar los mecanismos de nuestra democracia. Así caracterizamos nosotros en términos globales la obra de estos primeros, no digo 365 días, porque no fue el año, el 14 de mayo fue el sábado pasado, y por eso veíamos importante hacer este balance el primer día hábil después de esa fecha, que fue hoy. Mencionaste institucionalidad, seguridad, derecho social y democracia. Me gustaría guiarme por eso, a ver qué tanto, digamos, el partido de gobierno ha hecho en ese aspecto. Institucionalidad. ¿Qué se ha hecho por la institucionalidad? Tenemos hoy día un país más institucional que lo que era antes, que dicho sea de paso, era una de las grandes críticas que teníamos políticamente en los últimos años. Siempre se hablaba que El Salvador carecía de una institucionalidad fuerte. Yo creo que sí, precisamente, y a pesar de esta situación que se produjo con la Sala de lo Constitucional al inicio de la gestión, que no solo atrasó 14 días al país en la Asamblea Legislativa, sino que le costó varios millones de dólares prácticamente dilapidados, se ha venido construyendo procesos que fortalecen al Estado, la institucionalidad del país y, por supuesto, la seguridad, la certeza jurídica de los salvadoreños y salvadoreñas. Una de las últimas leyes, reformas que aprobamos precisamente, es la que tiene que ver con la reforma a la ley de telecomunicaciones, que le da una firmeza más clara al concesionario en el uso adecuado de esa concesión, pero también al Estado como dueño del espectro en la facultad de la CIGET para administrar de manera más adecuada y proactiva un bien que es escaso y de una importancia social tremenda. Creo que es un salto de calidad importantísimo para el país lo que ahí se logró, hablando de institucionalizar situaciones. La ley de derechos y deberes de los pacientes es otro elemento que le viene a dar al ciudadano derechos que debieron estar recogidos y reconocidos desde antes y fortalecen al mismo ministerio, en tanto lo obligan a ser mucho más efectivo, mucho más eficiente, mucho más transparente frente a la ciudadanía. Entonces yo creo que sí se han ido generando iniciativas que permiten fortalecer la construcción de una institucionalidad más sólida y más democrática, sobre todo más democrática. No podemos ver la construcción de legislación como una abstracción separada del ciudadano. El ciudadano es el actor concreto de la vida de la sociedad y es la referencia central del Estado. Por tanto, estas leyes que se han ido provocando, que se han ido promoviendo, tienen ese sentido de fortalecer esa institucionalidad y ese sentido de una sociedad democrática que es la que aspiramos a desarrollar y fortalecer en El Salvador. Norma, brevemente, porque tengo que ir a corte, pero me parece que no hubo ningún veto este año y solo un par de observaciones. Hubo un veto y varias observaciones que... ¿Cuál fue el veto? A una reforma policial. Ya, de todas maneras es poco, ¿no? Sí, es poco. Y Ya. observaciones varias que en su inmensa mayoría han sido aceptadas. Tenemos incluso en la Ley Especial de Adopciones, que es una de las leyes nuevas y muy importante, que la Comisión está estudiando los puntos observados y reformulando
esos artículos. Será muy importante porque es prácticamente proteger a las personas, a los niños especialmente, que están en el medio de ese proceso de adopción, y a las familias. Pero agilizó el proceso. La adopción hoy se transparenta, Sí. se da seguridad. Entonces, creo que es una de las leyes nuevas. Bueno, voy al corte, volvemos rápidamente a mostrar con seguridad quizás el tema más interesante para todos, pero también, digamos, más conflictivo. Ya volvemos. Y es lo que tenemos que hacer. Eres un romántico. Tengo diabetes y sigo siendo el mismo. Glucerna, gracias a su fórmula de liberación constante, ayuda a controlar mis niveles de azúcar para conservar siempre mi energía. Con Glucerna, sigue siendo tú. Similac 3, diseñada para ayudar a una fácil digestión. Y claro, tiene nutrientes claves para su desarrollo físico y cerebral. Similac 3. ¿Sabes lo que hay detrás de esta máquina? Alba fue creada para dar, y eso hemos estado haciendo. Mejor calidad, más octanaje, más rendimiento y mejor servicio. Pero sobre todo, Más de 500,000 personas beneficiadas con nuestros proyectos sociales y muchas más por venir. Esto es el resultado de una visión de empresa solidaria con Raúl, con Erika, con Melvin, conmigo Y contigo. Por eso Alba es mía. Alba Petróleos de El Salvador, 10 años dando lo mejor. Las cuadrillas de empleados de Ingenio La Magdalena se han mantenido trabajando incansablemente para limpiar la melaza derramada. Por cada turno tenemos más de 100 trabajadores. No se ha parado de trabajar intensamente por el problema, ¿verdad? Desde el día jueves no hemos parado toda la noche. Eso nos da un aval para saber de que estamos unidos y vamos a estar acá hasta que veamos todo en orden, tal y como estaba antes de que sucediera este accidente. Hay muchas familias que dependen de esta empresa. Somos 7,000 trabajadores prácticamente que acaban, entre cortadores de caña, cañeros, todos dependemos de esta industria. En total somos como 40,000 personas y estamos dispuestos hasta que terminemos esto, desalojar esto. No importa el tiempo que nos tomemos, pero lo vamos a hacer. Las imágenes hablan por sí solas. Todo está volviendo a la normalidad. La vida en La Magdalena sigue su curso tanto para las 48 familias que residen cerca del área como para los más de 7,000 trabajadores del ingenio. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. A ver, seguridad. Obviamente estamos viviendo un periodo interesante en materia de seguridad. Yo creo que el gobierno y la asamblea y los partidos políticos han recogido un clamor popular de mayor eficiencia en la lucha contra la delincuencia. Esto se está haciendo con medidas extraordinarias. Y cabalmente en estos momentos tenemos el impasse de la nueva aprobación de 152 millones que ahora se quieren subir a 157 millones de dólares y que el Partido Arena no ha aceptado todavía votar por ello, básicamente señalando de que este dinero, este presupuesto está inflado, dice, en algunos rubros, y teme que estos fondos se destinen para otros rubros y no para seguridad, como dicen ellos, se hizo con el impuesto a las telecomunicaciones. Norma. Bueno, en primer lugar hay que aclarar que el impuesto, no es impuesto, la contribución especial a las telecomunicaciones fueron establecidas en noviembre, entraron en vigencia a finales de diciembre, y lo que produjo proyectado hasta el mes de marzo fue asignado, fue una cantidad de 11 millones que se asignaron al bono para los agentes de la policía, los soldados que están apoyando la seguridad, los agentes penitenciarios, para construir un Megatex, que es una medida preventiva en uno de los municipios más violentos, que es Apopa,
Apopa, Ciudad Delgado, en esa frontera, para la fiscalía, para que contratara 100 nuevos fiscales, de modo que, como manda el decreto de la contribución especial, así se ha procedido. Y es la Asamblea, con los votos suficientes, quien ha asignado a pedido del presidente esos fondos. Entonces, cuando se dice que se le da un destino diferente, se está mintiendo, para sentar un precedente sobre esa mentira de decir que el gobierno puede hacer uso indebido de los fondos de la seguridad. Yo tengo una duda porque me han dado las dos versiones. Vaya. Cuando se aprobó la contribución especial de las telecomunicaciones, sí, ¿estaba establecido ahí que una parte era para seguridad y no el 100% para seguridad? Porque se habla de que parte de eso fue a un Megatec y otra parte para becas. No, tendría que leerte el artículo 11 de la ley. O sea, estaba estipulado ¿Está estipulado para qué? Para seguridad y otras cosas. No, es que es el plan El Salvador Seguro. Es para financiar las actividades del plan El Salvador Seguro, que se convierte entre ellos actividades preventivas de convivencia, de enjuiciamiento. Tendríamos que tener el artículo a la mano. Pero entonces, eso está en el artículo número 11 de la Ley Especial de Contribución para la Seguridad Ciudadana y Convivencia. Entonces no puede ser cuestionado el uso de $1 millón para construir un Megatex en la frontera de dos municipios altamente violentos como son Apopa y Ciudad Delgado, excepto que no se quiera que los jóvenes de Apopa y Ciudad Delgado tengan una opción positiva. Ok, a ver, sí, eso puede ser una explicación, pero obviamente el plan El Salvador Seguro puede ser muy amplio. En este caso... Me impresiona que cuando se tiene la información, porque una ley es pública, es una información, y el decreto de asignación de los primeros fondos que fueron recaudados para esa finalidad, fueron a la Asamblea y debatidos ampliamente en el contexto del artículo 11 de la misma ley. Ok, en este caso, los 152 millones o 157, como se está diciendo ahora. Son para las medidas extraordinarias. No son para El Salvador Seguro, no es para un paquete amplio. Las medidas extraordinarias son parte del plan El Salvador Seguro, pero recuérdate tú que el plan El Salvador Seguro tiene un financiamiento de 2.100 millones para 5 años. Quiere decir que 16 millones que van a terminar siendo quizás al mes de abril o mayo, no son suficientes para eso, pero están destinados exclusivamente para el financiamiento de los planes del Salvador Seguro. Y las medidas extraordinarias son el componente especialmente punitivo de ese plan. Ok. Entonces, no entendemos, no es que no sepan sumar los que se oponen, o los que analizan, no es que no sepan leer los planes de los cuales se derivan estas medidas, es simplemente un pretexto para negar algo que la sociedad demanda y necesita. Okay. Hay dos posturas en relación a este préstamo. El Partido Arena está diciendo que se quede 152 y se le quite un poco a Penitenciaría y PNC para dar 5 millones a la Fiscalía. Otros hablan que sea 10 millones, pero que vaya algo a la Fiscalía. El partido FMLN dice que es mejor ampliar el préstamo en 5 millones de 152 a 157 y ahí no se le quita a nadie. Pero Arena está recordando que el año 2013 se aprobó un préstamo por 71 millones para arreglar algunos centros penales como el Dizalco, pero también para hacer las granjas penitenciarias que está también en el proyecto de ahora. Esos 71 millones de Arena fueron aprobados el 2013 y solamente hasta la fecha se han ejecutado 2.6 millones. ¿Qué pasa con eso? ¿Es un doble préstamo para lo mismo o no? No, pero yo quisiera primero que nada plantear una cuestión. Esta es la propuesta que Arena originalmente presentó a la Asamblea Legislativa para buscar aprobar la Ley Especial de Creación del Fondo para la Seguridad Pública Ciudadana y Paz Social. Aquí, en este planteamiento, que es su punto de origen,
para discutir el tema de los fondos, de los bonos, se plantean una serie de cosas que están fuera de cualquier lógica. Se dice que el fondo se va a crear con los aportes y donaciones y con una serie de préstamos, entre ellos el de los 71 millones, el préstamo de 45 millones del Banco Interamericano, etcétera, etcétera. Como que se ignorara que cada uno de esos hechos es un acto jurídico contractual del Estado salvadoreño con la institución financiera que aporta el préstamo y que tiene cláusulas específicas. El Estado de El Salvador no puede a capricho agarrar ese montón de dinero y ponerlo en una sola bolsa porque se le ocurrió a un partido proponer un decreto de esta naturaleza. De la misma manera, hay que decir lo siguiente: el tema de los fondos para las medidas extraordinarias viene siendo discutido de manera franca, abierta y transparente por más de 4 sesiones entre Comisión de Seguridad, Gabinete de Seguridad, en donde han sido explicados hasta la saciedad los distintos aspectos de inquietudes que han sido planteadas. Yo no puedo aceptar que los representantes del Partido Arena vengan a decir ahora que hay cosas oscuras, cuando ha habido la ocasión en esas reuniones amplias con el gabinete de preguntar, de repreguntar y de precisar detalles, de tal suerte que lo que encontramos ahora es una cantidad de argumentos para decir no, pero argumentos que no tienen consistencia, que no son sólidos. Últimamente se han refugiado en el planteamiento de que tienen duda de la transparencia, de cómo se van a manejar los recursos, y ciertamente son el único partido que se ha quedado levantando esa bandera. Simultáneamente introdujeron ellos por su iniciativa los 5 millones para la Fiscalía que originalmente no estaban. Se resolvió ese tema. Se resolvió lo de que hubieran auditorías concurrentes también para resolver este asunto. Aparentemente dijeron estar de acuerdo tanto en Capres como en la comisión, pero a la hora de llevar a votación nuevamente se resistieron. Hoy ya no dicen que son 5 millones, hoy dicen que son 10 millones los que se requieren la Fiscalía. Pero cuando se le pregunta al fiscal, el fiscal dice, bueno, si me los ofrecen yo los agarro porque los necesito, pero no los he pedido. Entonces estamos en un juego de levantar argumentos para bloquear el financiamiento a la seguridad, y eso es lamentable porque no se está yendo al encuentro de los intereses y las necesidades de la gente. Uno puede empezar a especular miles de razones por las que eso no se hace, pero en el Frente hemos definido que debemos de buscar construir un entendimiento, pero un entendimiento que sea lógico, racional Blandino, y jurídicamente válido. ¿Por qué el FMLN dijo no a la solicitud de Arena de hacer una reunión bilateral con el FMLN? No ha dicho que no, Nacho. ¿No ha dicho que no? No, en absoluto. Yo entendí que no. No, nadie. Lo que ha dicho es, la Comisión de Hacienda no puede imponerle a 2 partidos que se reúnan, pero Velado y Medardo tienen comunicación, Romero y tu servidora tenemos comunicación. Ese día en que fueron a decir eso a la comisión, pues nos habíamos comunicado hora por hora, me decía, estamos discutiendo, para poder saber cuál es el resultado e intercambiar. Nosotros no tenemos en absoluto puerta cerrada, pero tú debes entender, porque sos un comunicador inteligente, que primero pidieron auditoría, se buscó el máximo nivel de auditoría. Después pidieron 5 millones para la Fiscalía, se dieron los 5 millones. Después dicen 10 millones, está bien, se dan los 10 millones, pero subiendo el techo. Entonces, cuando ya todo lo que habían pedido estaba dado, había que inventar un nuevo pretexto, y eso es una bilateral. Entonces, de jueves acá, yo comprendo por las circunstancias lamentables del fallecimiento del exdiputado Mario Valiente, no creo que haya habido intercambio, porque cuando se dice bilateral con el partido, pues las autoridades máximas no están en la asamblea, en el caso de Arena. En el caso del Frente, ahí también estamos con Medardo. Pero ya ese no es un argumento en sí de por qué no votar, es un pretexto para no votar. ¿Qué se puede esperar? ¿Y por qué manejarlo de otro modo? Es que hay una negativa de Arena a conceder los recursos que demanda la seguridad. A ver, ¿qué se puede esperar entonces
Hoy decía el secretario técnico de la presidencia en otro canal, en Canal 10, que se requieren aprobar 1.200 millones de dólares para pagar préstamos y que eran importantes de aprobarlos lo antes posible. ¿Qué se puede esperar? Esta petición, Nacho, nace del hecho de que la Corte Suprema a través de la Sala retuvo eso. Y entonces, como no hay ninguna señal de cómo se va a resolver, ojalá un día resolvieran, ¿verdad? Se pide entonces emitir este decreto. Y está claro para qué. Y en las reuniones bilaterales que se han tenido con ellos se ha aclarado para qué. Entonces, aquí están, dentro de las 9 autorizaciones que esta legislatura da, está eso. Pero está ahí aprobado en su primera vuelta, digamos, pero no hay una voluntad, presentado por el Ejecutivo, pero no hay una voluntad de votarlo porque eso requiere 56 votos. Okay. Entonces, igual que si han pedido 100 por parte del BID, pero son 100 para trabajar 5 años. Se han pedido esos préstamos que no se ejecutan totalmente porque no hay claridad. El banco se ha detenido en sus desembolsos porque tuvo experiencias negativas en Costa Rica y entonces ahí estamos luchando. Pero no es cierto que se han ejecutado solo 2 millones. Si tú quieres saber, ahí hay más o menos 8 millones y otros procesos que no han sido pagados, que son procesos constructivos de penales que van en camino. Ellos dicen eso para decir ahí hay dinero. No es cierto. Y luego, lo que se va a financiar con los 152 millones, como lo ha explicado Blandino, está claro que se necesitan para un año y para qué. Ok, voy a un corte, voy a volver después del corte a la pregunta que me parece fundamental. Si no se están aprobando estos 152 millones, ¿qué se puede esperar de los 1.200 millones que el Estado dice necesita para pagar deuda pública? Vamos al corte y ya volvemos, porque pareciera, digamos, que viene un camino tortuoso de aquí para adelante. Ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Chicago en llamas. Ya sé quién es el incendiario. ¿Quién? ¿Hadley? No, no puede ser. No, yo tampoco podía creerlo, pero tengo un mal presentimiento respecto a él. ¿Tienes pruebas? No, pero yo... Mira, él no es de mi agrado, pero es un bombero y es excelente. Así que si quieres acusarlo de provocar incendios, es mejor que tengas pruebas. Jefe, Hadley es sospechoso. ¿Y tú crees que la ira por despedirlo de la estación es lo que lo motivó? Dijiste que no era digno de la estación y quiere mostrarte lo contrario. Piensa que es más inteligente que tú. Jefe, quiero que sepa que le pregunté a Hadley sobre esto. ¿Ah, sí? Dime qué te dijo. Él dijo, demuéstralo. Chicago Fire, este domingo a las 9 de la noche, por VTV. Hay mucho que compartir. El tercer segmento de debate, gracias a Sistema Fedecrédito. Con tus tarjetas de crédito del Sistema Fedecrédito, disfruta de las mejores ventajas. Llegó ese día. Lo piensas bien. Cuidas detalles. Y vas con todo. En esos momentos de tu vida, tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito te ofrecen tarjetas de crédito con los mejores beneficios para que siempre tengas lo que tanto has soñado. A la vuelta de la esquina,
Estamos donde tú debes estar. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Bueno, y la pregunta quedó hecha, y sigo insistiendo en la pregunta. Si no se aprueban 152 millones o cuesta tanto aprobarlo, ¿qué va a pasar con los 1.200 millones que el gobierno dice necesita y que tienen que pasar por la Asamblea Legislativa con 56 votos para ser aprobado? Esto, digamos, pareciera... Esto podría ser que cuando tengamos un default, la dolarización se pierde y tenemos que emitir el colón, para ponerte un ejemplo. Por ejemplo. Sí. No, pero morirnos, no podemos morir. ¿Otro más impuestos? Y luego que si nosotros perdemos, pierden más los que tienen más. Esa es una conciencia que deben tener. Eso es, me estás diciendo, Norma, posibilidad de que los impuestos financien la deuda, nuevos impuestos. No, hay sacrificios de la sociedad porque cosas que se deben financiar no se van a poder financiar. Ajá. Y eso es lo que quiere Arena. Un estudio reciente de la UCA, estudio económico... La ilusión y la evasión. Exactamente, sí. Hablaba de 1.600 millones. Vamos ahorita al tema del debate del cobro coactivo. La reforma. Ahorita vamos a eso. Ahora va a llegar un decreto, ya está, hay un proyecto ya. Ya está en la ¿En asamblea. qué consiste? ¿Cárcel para los evasores? Hacer lo que hace la empresa privada con sus deudores. O sea, si a vos te embarga el banco, el Estado también debe embargarte. ¿Va a lograr contar con los votos, cree el FMLN, para aprobar esto? Hay que buscarlos, de eso se trata. Yo no puedo decirte que tenemos los votos, pero tenemos las razones y las ideas de cómo resolver, las propuestas de cómo resolver. ¿Es un camino importante? Es un camino. El bajar la evasión y la ilusión. Claro que sí. ¿Ah? Claro. ¿Por qué no se ha hecho, algunos creen que no se ha hecho con más fuerza esto? Yo quisiera, primero que nada, situar en términos más generales el tema. Nadie ignora en el mundo político del país y del gran empresariado que cuando recibió el gobierno del FMLN aquí había un hueco fiscal tremendo y que la deuda acumulada por el país ya era fuerte y que este gobierno del FMLN en su primero y este segundo periodo ha estado respondiendo de manera responsable y seria ante eso. Llevamos pagados 6.982.8 millones de dólares de deuda. O sea, es una suma exorbitante. Arena sabe que esa es la herencia que nos dejó y estamos respondiendo como nación, como Estado. Y que por supuesto la brecha fiscal que quedó desde 2009 no ha terminado de cerrarse, por tanto se necesitan recursos frescos y eso es lo que implica la necesidad de buscar bonos, buscar letes, etc. Si hoy se niegan teniendo claridad de que eso es así, pues hay que decir con toda claridad también, nosotros no vamos a permitir que se derrumbe el Estado salvadoreño. El FMLN va a luchar por generar las condiciones que permitan la estabilidad de este país. ¿Va a haber o puede darse una situación de crisis? Por supuesto que puede darse si la intransigencia de Arena la lleva hasta ese punto. Pero la tarea nuestra... ¿Y las opciones son cuáles? Las opciones, ya Norma señalaba una, el cobro coactivo, que no es ninguna medida draconiana. Esto existe en Colombia, esto existe en muchos países, mucho más avanzados y mucho más desarrollados que nosotros. Precisamente compañeros nuestros han ido a Colombia a conocer in situ cómo opera, cómo se aplica, y es una medida que puede ayudar a corregir esos 1.600 millones de evasión, de retención y apropiación de IVA, de contrabando, pero no estamos hablando todavía de la elusión fiscal, que es otra cantidad, otra canasta tremenda de millones de dólares. Cuando Arena gobernó en sus 20 años, fueron 27 leyes para favorecer la elusión fiscal. Es decir, para reducir la capacidad de ingresos del Estado. Hay que controlar eso también. Entonces, caminos hay. Pueden ser los caminos que conduzcan a la miseria, como se están aplicando en algunos países, o los caminos que permitan la estabilidad social y la inclusión de todos los ciudadanos. ¿Impuesto al patrimonio? Hay que discutir todas las opciones. Hay propuestas que hemos hecho nosotros. Nosotros lo que no podemos aceptar es que nos vengan a decir
que para que el país se salve hay que echar de su trabajo a los empleados, que para que el país se salve hay que quitarle los subsidios a la gente más pobre. Si es que al fin en este país se ha empezado a generar un proceso de ciudadanización de los ciudadanos, no por retórica, sino porque el Estado los reconoce como tales. No vamos a cortar eso, estamos obligados a darle viabilidad a eso. Yo quiero comentarles, y para que se sepa, ahorita mismo en Honduras hay 25,000 trabajadores públicos echados en menos de 5 meses. O sea, eso nosotros sería catastrófico provocarlo en el país. Y son las medidas de los que dicen que por esa vía se estabiliza. Yo no creo que el camino de Grecia sea el mejor camino para El Salvador o el de España. Yo creo que debemos hallarle soluciones a la realidad que atravesamos. En medio de las dificultades que tenemos, podemos encontrar caminos creativos. ¿Se puede pensar que este primer año no fue tan difícil como ustedes vislumbran los próximos años en la Asamblea Legislativa, producto del rol de la oposición? Yo creo que el Partido Arena, en alguna medida, está en un cálculo electorero temprano, porque las elecciones son en el año 2018, y supongo que imaginan que si tenemos éxito en la seguridad van a estar en desventaja, que si tenemos éxito en la estabilización del país y de la economía, que va a pasito lento pero va caminando, vamos a tener ventaja. Procuran ocultar eso. Hoy somos uno de los países que tiene las mejores carreteras de la región, tenemos la energía eléctrica más barata, tenemos el combustible más barato de la región, y hay enormes gestiones para atraer inversión que genere empleo en este país. Y si la seguridad va de la mano en un proceso ascendente de mejoría, eso es lo que necesita el país, pero pareciera ser que desde el lado del partido principal de la oposición se mira con mucho resquemor esa posibilidad, porque consideran que tendría ventaja el FMLN. Nosotros creemos de que debemos de esforzarnos porque el país salga adelante, y hay partidos en la Asamblea que lo comprenden y que están acompañando las medidas. Ok, voy a llevarlo entonces a otra parte, digamos, lo que puede ser un balance legislativo. Voy a aclarar de que no puedo, digamos, en este programa en tan poco tiempo poder llevar agotar todo. Yo sé que quedaron varias cosas. Me hubiera gustado hablar de la ley de derecho al paciente, pero obviamente es una de las cosas que le hice 2 programas y me pareció muy buena. Pero tengo que llevarlo a lo que hoy día salió en los periódicos, básicamente la prensa gráfica, en relación a 2 cosas. Una cosa, al aumento de plazas en la Asamblea Legislativa, y cuando uno lee algunas cosas, digamos, se sorprende realmente cómo se comportan las cosas en la Asamblea Legislativa, cuando uno ve de que hay partidos que tienen 35 empleados por un diputado, otros tienen 34 por un diputado, y va de 34 a 5, ¿no? De 35 empleados por un diputado a 5 empleados por un diputado, que es el caso del FMLN, el que tiene menos. Pero pareciera, digamos, una exageración, pareciera que en la Asamblea Legislativa se hace piñata, digamos, de los dineros de la gente. Dicen que desde el año 2002 aumenta considerablemente y permanentemente el número de empleados de la Asamblea Legislativa. Después se habla del seguro médico, ¿no? Un seguro médico para 5.439 personas, y el personal de la Asamblea, que ya está ampliado, es de 1.853 personas. Y que este seguro médico el año pasado costaba 5.3 millones, hoy cuesta 6.5 millones. Crítica a la administración de la Asamblea Legislativa, obviamente presidida por el FMLN. Mira, Nacho, yo quiero decirte que la Asamblea como institución ha desarrollado sistemas que no tuvo antes, y esto ha ocurrido bajo la administración antes de Sigfrido y ahora de Lorena. Mira, tenemos para empezar televisión legislativa para que la gente se entere de qué dice cada diputado cuando se discuten sus problemas. Tenemos radio legislativa, tenemos unidad de género, tenemos biblioteca, tenemos oficinas en Ahuachapán, Morazán, Usulután, y todo ese crecimiento institucional se ha dado
en los términos del mismo presupuesto esencialmente de los últimos 5 años. ¿Medio aumento Entonces, del presupuesto de la Asamblea? $500,000 aumentó este año. De ahí venimos por tercer año consecutivo con el mismo presupuesto, aumentando oficinas, aumentando obligaciones. Algunas que la misma ley, por ejemplo, el tener reglas, comités para ver la seguridad de las instalaciones. Y respecto al seguro médico, pues no es nada más que la expresión de que esos servicios han crecido y que como el seguro social, en este caso también, hay familias que se benefician o son parte de las personas que tienen derecho. Mira, Nacho, hay una campaña evidente de querer desprestigiar a la Asamblea porque la Asamblea no está haciendo las cosas que el gran capital posiblemente quisiera, ¿verdad? Si vemos ley de probidad, ley de reparación del daño moral, ley de defensa comercial que debió existir antes de los TLC, o sea, la Asamblea no está haciendo la agenda. O sea, tú dices, no hay exceso. Tenemos, lo que te estoy Ahora, diciendo es que tenemos el mismo presupuesto ahora, okay. y que tenemos más gastos Ahora, que antes. ahora, respecto a la contratación, la que es institucional, pues yo te estoy explicando todas las oficinas nuevas y esas oficinas requieren gente que las atienda. Y respecto a los personales que el diputado Valiente ha puesto de manera irresponsable, a pesar de que la ley es clara que deben de protegerse los datos de los empleados y que ni la Sala de lo Constitucional quiso dar los nombres de los asesores de la Sala de lo Constitucional, que le llama ahí resolutores. Pero entonces, pero cuando se hace eso de las contrataciones, lo que ocurre es que algunas fracciones cambian a uno por otro. Claro, esa es una nueva contratación. Pero si tú ves el crecimiento del personal año por año, no es que en un año aumentaron 500, posiblemente hubo 9 contratos, pero que fueron sustituidos Juana por Chana. No, está bien, pero por ejemplo cuando uno ve 35 empleados por un diputado, obviamente ahí no hay 35 asesores, ahí hay contratación de personal para el partido. No sé, ¿ya? Nacho, yo no pero puedo, pareciera muy claramente. Yo no puedo decirte, por ejemplo, la única fracción que tiene un único diputado en esta legislatura, que es la del PDC, pues yo entiendo y veo a tanto al suplente como al propietario hablar de todos los temas y opinar a la hora de votar de todos los temas. No creo que lo hagan sin la asistencia de personas que les ayuden a sustentar sus posiciones. Y pareciera que entre menos son, más necesidad tienen de que aborden temas de cubrir diferentes. Todas las comisiones. De cubrir todo. Lo puedo entender. A ver, rápidamente, no puedo irme al corte sin pedirle una reacción en relación a la suspensión de relaciones o al no reconocimiento del gobierno brasileño, que dicho sea de paso, en unas declaraciones formuladas esta tarde por el nuevo canciller de Brasil, dijo que la decisión de El Salvador revela un amplio y profundo desconocimiento de la Constitución y las leyes brasileñas, y que recordó que El Salvador es el mayor beneficiario en Centroamérica de la cooperación técnica brasileña. Bueno, nosotros respaldamos plenamente la posición del presidente de la República en el sentido de señalar que una presidenta electa con 54 millones de votos en un régimen no parlamentario, sino presidencialista, ha sido depuesta con maniobras en las que no se ha probado que ha cometido ningún delito. Respaldamos plenamente la posición de decir que a un presidente provisional no le da el mismo crédito y de llamar como una medida diplomática a la embajadora. Un llamamiento de una embajadora no significa ruptura de relaciones como mediáticamente se ha querido manejar. ¿Desconocimiento del presidente? El desconocimiento del presidente es una acción política que corresponde al manejo político con que ha sido depuesta una mujer que fue electa con 54 millones de votos y ha sido juzgada por diputados que cometieron delitos que ella no ha cometido. Bueno. Voy al corte, lástima que faltó más tiempo porque ahí había más preguntas, seguramente en el próximo bloque pueden haber. Ya volvemos.
queremos un mejor El Salvador, pero haciendo lo mismo, todo seguirá igual. Porque queremos grandes cambios, decidimos hacer las reformas que el país necesita. Hemos creado programas que harán crecer a nuestra sociedad, Potenciando el futuro de niñas y niños. brindando oportunidades para nuestros jóvenes. Le apostamos a industrias donde habían imposibles. Y como gobierno queremos seguir superando los obstáculos. 2 años, el país avanza, Salvador cumple. Las cuadrillas de empleados de Ingenio La Magdalena se han mantenido trabajando incansablemente para limpiar la melaza derramada. Por cada turno tenemos más de 100 trabajadores. No se ha parado de trabajar intensamente por el problema, ¿verdad? Desde el día jueves no hemos parado toda la noche. Eso nos da un aval para saber de que estamos unidos y vamos a estar acá hasta que veamos todo en orden, tal y como estaba antes de que sucediera este accidente. Hay muchas familias que dependen de esta empresa. Somos 7.000 trabajadores prácticamente que acaban, entre cortadores de caña, cañeros, todos dependemos de esta industria. En total somos como 40.000 personas y estamos dispuestos hasta que terminemos esto, desalojar esto. No importa el tiempo que nos tomemos, pero lo vamos a hacer. Las imágenes hablan por sí solas. Todo está volviendo a la normalidad. La vida en La Magdalena sigue su curso tanto para las 48 familias que residen cerca del área como para los más de 7.000 trabajadores del ingenio. El Pantera. Necesito que me ayudes a investigar una serie de chantajes a importantes hombres de negocios. El último de ellos iba a hacer hoy una aportación económica importante al centro histórico, pero no pudo llegar. Te estoy confiando una evidencia policial muy importante. Mientras estés trabajando conmigo, tú vas a hacer esos videos. Yo puedo ayudarte. El Pantera, este jueves a las 9 de la noche, por VTV, 24 horas contigo. Vamos con Francisco Bonilla para saber qué hizo los amigos televidentes esta noche. Muy buenas noches, Francisco. Muy buenas noches, un placer saludarles. Dice Mirna, ¿quién asesora en temas de relaciones comerciales con exterior? No reconocer gobierno en turno afecta entorno comercial. Mauricio dice, ¿por qué ellos se oponían a los préstamos que quiso hacer Arena en su tiempo? ¿Quién asegura que ahora sí son bien invertidos? Wilfredo Ayala, ¿cómo van a fortalecer la inversión atacando a empresarios? Celia Pineda Dubón, muy satisfecha con la seguridad, la contribución especial han bajado sustancialmente la violencia. Dice Ángel, ¿y qué están dispuestos como FMLN a negociar? ¿La presidencia de la Asamblea o qué otras cosas? Pregunta. Alexis Guzmán dice que lo demuestre financieramente. Esto en referencia a haber encontrado las finanzas desfinanciadas, como lo planteaba el diputado Nerio. Dice Emilio Monterrey, el que las primeras dos fuerzas políticas no logren ponerse en la sintonía de los tiempos y del país es realmente preocupante. Darwin Romero, el FMLN ha fallado elaborando presupuestos, siempre desfinanciados, ingresos irreales, culpan a todos y no son responsables. Matías Serrano dice, los ricos no pagan impuestos, pero piden eliminar subsidios a los más pobres. El FMLN no lo debe permitir. Mercy Molina, subsidios que pagamos la clase trabajadora con nuestros impuestos. Gran defensa, dice, respecto a la petición de eliminación de los subsidios. Vamos al estudio para las respuestas. Ok, como quieran. Y empiece por donde quiera. Si algo se le olvida, yo lo recuerdo. Yo quisiera al amigo que hacía la observación de la situación de las finanzas del Estado, invitarle a que revise los datos estadísticos de las fuentes oficiales de los mismos gobiernos de Arena y de los gobiernos del FMLN, Banco Central de Reserva, Ministerio de Hacienda, y no le va a costar
encontrar que hay un hueco que fue creciendo en la medida que la dolarización se fue instalando de manera más sólida en el país y que se logra estabilizar la necesidad de costear lo que presupuestariamente establece, no solo con los ingresos corrientes del Estado a nivel de impuestos u otros recursos, sino complementado con ingresos derivados de fondos, de letes o bonos o préstamos. De tal suerte que eso no es un invento de nosotros como FMLN. Aquí quedó un hueco fiscal superior a 1.200 millones de dólares cuando Arenas se fue. Eso se fue reduciendo durante el gobierno de Mauricio Funes, pero sigue habiendo un hueco fiscal que hay que atender. No podemos cerrar los ojos a esa realidad. De tal suerte que eso es constatable. Yo le invitaría al amigo o amiga que escribió eso que lo verifique. No cuesta encontrar las cifras. Por otra parte, en relación al tema de los subsidios, como bien decía una amiga, los subsidios no salen del aire, salen de los impuestos que paga la gente. El IVA, una fracción de ese IVA que todos los contribuyentes pagamos, sirve para financiar los subsidios. De tal suerte que es un derecho del pueblo estar protegido o respaldado con esto. Estamos hablando del subsidio a la energía eléctrica, del subsidio al transporte, del subsidio al agua, que son cosas vitales para la gente, pero además de los programas sociales, de ese paquete escolar, del uniforme, de los zapatos, de la expansión de servicios de salud que antes no existían y que hoy son costeados plenamente por el Estado. Ya no es la receta para que vaya a la farmacia privada, hoy hay un esfuerzo de atención directa por parte del Estado, de manera que es un derecho que el FMLN tiene el compromiso de garantizar que siga siendo ejercido por el pueblo salvadoreño. Norma. Bueno, decía que nosotros no votamos por préstamo. Quiero decirle que sí, el Frente votó antes de mayo del 2009, porque ya en mayo ya no estaba Mauricio en la presidencia, pero ya habíamos ganado. 103 préstamos a los gobiernos de Arena, algunos de los cuales, como el de la Diego de Holguín, maternidad, ya sabemos qué destino tuvieron. Y cuando el terremoto ocurrió, se le dio los votos para que usara, con acuerdo y aval de los prestatarios, de los bancos, todos los fondos comprometidos para la reconstrucción. Esto habla y por primera vez con Calderón Sol se convirtieron la deuda de corto plazo en deuda de largo plazo y se transfirieron los ahorros de Antel al presupuesto de Calderón Sol, a pesar de que todas las privatizaciones fueron hechas en ese gobierno. De modo que no es cierto que no votamos. Hubo unos préstamos que por falta de información que se negaron a darlas, la fracción de nuestro partido en su momento no votó, pero la inmensa mayoría fueron votados. Más de 4.000 millones en esos 103 créditos. Luego, en mayo 2009, habiendo ese déficit, se hizo una cantidad de decretos que comprometieron 2.103 millones para nivelar el déficit de ese gobierno. Claro, la asignación de esos endeudamientos se acreditan a junio en adelante, pero fueron votados en mayo y esto se les olvida. Y Blandino señalaba, hemos pagado más de 6.900 millones y el 80% de esos pagos de deuda externa e interna provienen de gobiernos anteriores al 2009. ¿Qué estamos dispuestos a negociar? Pues miren, cuando se trata de la seguridad de la ciudadanía, quiero decir con claridad que la negociación es la seguridad suya, mía y de todos. Eso es lo que negociamos, que tengamos seguridad todos. ¿Por qué tendría yo que pagar que Arena cumpla su deber frente a la ciudadanía de apoyar las medidas de seguridad?
Ese es el plano ético de hacer política con el que nosotros trabajamos. No cobramos en el pasado por apoyar 103 créditos en gobiernos de Arena. Ni quiera Dios que hubiéramos hecho eso. Lo hicimos porque iban supuestamente para caminos, para la educación, para la salud. Y teníamos el deber, y lo tenemos, igual que lo tiene todo el mundo, de fiscalizar y de estar atentos a que se nos rinda cuenta de eso. Pero cuando se trata del bienestar de la sociedad, es un deber que tenemos todos, incluso Arena, de responder a esa necesidad. Así respondo a que estamos dispuestos a negociar. Y respecto a la política de nuestro presidente frente a los hechos de Brasil, reiteramos, estamos en presencia de nueva forma de deponer gobiernos que no son afines a las fuerzas que pierden en las urnas, pero arrebatan a través de campañas mediáticas, sentencias judiciales y votos en el Parlamento. Y esas prácticas, hay que advertir, deben merecer el rechazo de la democracia de América Latina. Nosotros, nadie, ningún gobierno, ni hoy, ni antes, ni en el futuro, está hecho para que no sea otra cosa de administrar los fondos que son públicos. Entonces, eso es, así respondemos, el subsidio viene de los fondos públicos y los fondos públicos los debemos producir entre todas y todos. A mí me llamó la atención cuando alguien preguntó qué se puede negociar, quizás la presidencia de la Asamblea Legislativa, no sé por qué lo preguntó, pero me llamó la atención. ¿Se puede negociar la presidencia de la Asamblea Legislativa? Ya está aprobada cómo se administra en este periodo de 3 años. Ya está aprobada, tú dices, ya hubo un protocolo. Ya hay un protocolo por el cual toditos votamos. Y además hay 2 presidentes que ya juramentaron. Sí. Actual Lorena Peña y el que viene, Guillermo Gallego, ya están juramentados. Sí. Ahí no puede haber nada, no puede haber. Ya estuvo, ¿ya? Bueno, bilateral con Arena. Ya dije antes, Nacho, estamos claros de poder hacerlas en cualquier momento, no tenemos problema, pero si en privado nos van a decir que no pueden votar, entonces mejor que también le digan en público, ¿por qué no apoyar la seguridad? Me llamó la atención que hoy día dijiste en la conferencia de prensa que pediste que Arena dejara libertad a los diputados porque tú sabías que algunos... Sí, tenemos claridad, Nacho. ¿Hay nombres de quienes estarían dispuestos a votar por los préstamos? No es ético, Nacho, pero lo decimos con responsabilidad de que hemos visto en la Comisión de Seguridad, cuando se discuten el presupuesto que será financiado con esos fondos, el convencimiento de los diputados, incluso de Arena, de que eso es necesario, justo, correcto para hacerse. Bueno, le agradezco que haya estado esta noche. Gracias, Norma, gracias, Blandino. Creo que es importante escucharlos. Este balance del primer año de gobierno en la Asamblea Legislativa. Primer año que se cumplió exactamente el pasado sábado. Gracias nuevamente por estar esta noche. Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.